Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un programa sobre basura. Generamos 19.000 toneladas en un día en todo el país. 19.000 toneladas de basura por día producimos en Perú. ¡Wow! Bueno, en realidad basura no existe el término dentro de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Se habla de residuos que son aprovechables y residuos no aprovechables. Y los residuos aprovechables están transformando el mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero ahí. Y porque las empresas que lo están entendiendo no solo están contribuyendo a mejorar el planeta, sino que están haciéndolo sosteniblemente. Es decir, están ahorrando dinero, incluso algunas están ganando algo de dinero, y con esto están teniendo estos programas de manejo, por ejemplo, en este caso de residuos, con lo cual se hace sostenible económicamente. Esto es muy importante. Muchas empresas todavía no entienden de que el tema ambiental es un tema de costos al final. La parte económica o el área económica de las empresas, las que tienen que ver mucho en el desarrollo y en la sostenibilidad de la empresa, ¿no? Sostenibilidad. Todo tiene que ver con sostenibilidad. Y para mí tiene mucho que ver también cuál es el papel de las empresas ahí. Y por eso estamos muy alineados con Perú 2021 y el World Business Council for Sustainable Development. ¿What? Y esto no es nada más que una red de gerentes generales, organizaciones del sector privado de todos los países y continentes, ahora ya podemos decirlo, que justamente están liderando, piloteando herramientas y dando resultados tangibles en cuanto a el verdadero potencial que tiene la empresa para ser sostenible cuando a veces es el malo de la película, ¿no? Lo de culpar a las empresas de todo es un tema que se nos da como muy fácil, ¿no? Pero en este programa hemos decidido dar un espacio a esas empresas que, la verdad, son cada vez más. Y que para nosotros están haciendo las cosas muy bien. Hace poco, por ejemplo, estuve en Arequipa. Y mientras paseaba por el centro de la ciudad, una cosa me llamó la atención. El río. El río Chili, el río de Arequipa. Hace unos cuantos años no te podías ni acercar. Olía mal, estaba oscuro, turbio. Y ahora no solo te puedes parar en la orilla y respirar normalmente, se ve limpio, claro, hasta te provoca meterte. ¿Qué pasó?, pregunté. Bueno, hay una nueva planta de tratamiento de agua, que ha sido construida, dicho sea de paso, por Cerro Verde, la mina, hablando de empresas que hacen las cosas bien. Pero además, y a raíz también de la planta, hay nuevos requisitos para que la industria, las empresas, ahora den tratamiento especial a sus desagües antes de botarlos. ¿Qué significa? Que las empresas tienen que limpiar su propia agua antes de mandarla primero a la planta y después al río. Sí. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, hay diferentes métodos. Pero una de las empresas, para mí, más creativas, por la forma como está manejando esos residuos, es el Grupo Inca. Resulta que dentro de nuestra propia agua residual, la cual contiene bacterias, nosotros vía laboratorio empezamos a identificar o tratamos de identificar qué bacterias propias de la fibra podrían ayudarse a digerir los propios contaminantes de la fibra, ¿no? Es algo súper interesante. A mí me apasionó mucho desde el primer día que decidimos ir adelante con esta idea loca. Y es que después de varios meses de investigación, recuerdo 10 o 12 meses, finalmente identificamos los grupos de bacterias y empezamos el trabajo a nivel piloto, ¿no? Construimos un bioreactor muy pequeñito, en el cual estuvo casi 6 meses en funcionamiento. Y luego de obtener resultados positivos decidimos construir la estructura que ustedes pueden ver, estructura en la cual, mejor dicho, tiene los 3 estados de la materia básicos, digamos, sólido, líquido y gaseoso. Dentro del bioreactor están las bacterias o nódulos bacterianos, que lo que hacen es digerir los componentes microscópicos contaminantes de la fibra, ¿no? Producto de ello es que en primer lugar pasa por un bioreactor anaerobio, dicho en otras palabras, es un bioreactor que no tiene presencia de aire, ¿no? Dicho sea de paso, las bacterias viven en este medio, y a continuación pasa a una poza aerobia, que lo que hace es retornarle la cantidad de oxígeno que ha perdido en el proceso inicial para que a través de un proceso de oxidación finalmente pueda nuevamente recircular el agua ya limpia a nuestro proceso de lavado, ¿no? Se habla hoy mucho de la economía circular,
donde uno puede evitar la generación de los residuos, puede hacer reuso, puede hacer reutilización, puede hacer reciclaje y valorización de los residuos. No solamente nos ocupamos de consumir agua, sino también de producir nuestra propia agua, ¿no? Que es un término que está muy de moda aquí en el rubro, ¿no? Nos han llamado ya productores de agua, porque nosotros mismos nos estamos abasteciendo de las necesidades de este líquido para nuestros procesos de producción. Genial esto de la economía circular, ¿no? Entra agua, utilizan una cantidad, además la gran mayoría la reciclan, vuelve a entrar, botan muy poquita. Excelente cómo están manejando el tema del agua. ¿Y qué hay de la basura? De los residuos sólidos. Se mueve mucho en el tema de las redes sociales, por ejemplo, el tema del cuidado de los océanos y todo eso. Creo que eso ha tenido mucho más impacto que los mismos residuos que se generan dentro de la ciudad, ¿no? Porque como tú dices, o sea, veo basura por ahí, o sea, no me impacta mucho, pero si ya la veo en el mar, es diferente, ¿no? Pero ojo que el 80% de los residuos que están en el océano van de la zona continental. Y solo el 20% se genera dentro del mar. Entonces, si nosotros hacemos un manejo adecuado dentro de las ciudades, vamos a evitar toda esa contaminación en los océanos. Generamos, por ejemplo, un residuo que se llama morel, que es un conjunto de pajitas con tierra y polvo que se produce en el proceso de cardado, proceso en el cual limpiamos la fibra para obtener un top de la mejor calidad. Entonces estos subproductos van cayendo en unas fosas debajo de las máquinas. Digamos, en promedio podríamos estar generando tal vez entre 500 a 1000 kilos o a 1500 diarios. Mucho va a depender de la cantidad de producción, de la estación en la que estamos en el año. Y estos residuos tienen que disponerse en rellenos de seguridad autorizados, ¿no? Lamentablemente el relleno de seguridad autorizado que tenemos nosotros más cercano se encuentra en Chincha. Entonces resulta un costo tremendamente alto trasladar estos residuos hasta prácticamente el sur de Lima, ¿no? Imagínense el costo de llevar 1000 o 1500 kilos de residuos sólidos desde Arequipa a Lima todos los días. Los 1000 kilos diarios pueden convertirse entre 100 a 150 kilos diarios de materia que debería disponerse en botaderos. Es muy, muy interesante porque en el proceso del compostaje de la materia orgánica para transformarla en un abono orgánico, promedio se disminuye el 50%, ¿no? Está por ahí. Entonces, si tú me dices a 150 kilos de 1000, o sea, es bastante la reducción que se está haciendo. O sea, es algo muy, muy innovador, muy, muy interesante, ¿no? Todo se convierte en gas, un gas que ustedes pueden ver en las imágenes. Tenemos unas bolsas en las cuales acumulamos el gas que se genera tanto en el UASB como en el DAS, la digestión anaerobia seca. Gas que en una siguiente etapa vamos a comprimirlo y utilizarlo para calentar los alimentos de nuestros colaboradores, ¿no? Entonces tratamos de que todo quede en casa, como se dice. Ahí está la economía circular nuevamente. Excelente, ¿no? Se ahorra en combustible, se obtiene gas para cocinar, se está valorizando el residuo. Y esto es un ganar-ganar. Pero no hay que perder de vista que todo esto tiene una finalidad ambiental. Es bueno que sea económicamente sostenible, porque lo hace posible, pero claramente el foco del negocio seguirá siendo, y en este caso, por ejemplo, producir prendas de alpaca de altísima calidad. Esfuerzos como estos no hacen sino darnos cuenta que la innovación es el camino, ¿no? Que pensar diferente precisamente nos hace diferentes, ¿no? Que a veces quedarnos en nuestras cuatro paredes o no salir de la caja nos hace sentir más seguros porque no tenemos contacto con el medio ambiente, lo cual es todo lo contrario. Mientras más salgamos a ver qué hay afuera, mientras más nos contagiemos de las nuevas tendencias que existen, mientras más entendamos que somos seres relacionados todos con todos, podemos obtener estos resultados, ¿no? Por agregar muchísimo valor y hacerlo sosteniblemente, el Sí Podemos de esta semana va para Inca Tops y su modelo de manejo de residuos súper creativo. Chao.